Ya, yo puse grabar al tiro. Me parece. Pero muy bien, pues, hoy está muy Oye, bien. Oye, qué desastre. Oye, weón. estamos todos en locaciones diferentes, ¿eh? Sí. Mira, hay que decir que hoy es 28 de Mira, octubre. 28 de octubre, weón, otro cagazo más. que como bonita la cosa nuestra. 28 de diciembre, y en realidad esto va a ser como Día de los Inocentes, todo el día, porque este podcast estuvo y está a punto de no grabarse. Vamos a ver qué pasa. No sé, yo tengo poca fe. Yo estoy en la casa de una amiga que está de cumpleaños, me vine acá y no me funcionó ninguna conexión a internet, ni el wifi, ni el celular, tuve que cambiar computador, un desastre total. Hay cabros chicos que seguramente van a entrar, cosas que están advertidos. Ahora, por lo menos está ahí en una pieza bonita. Sí, tú estás ahí como claramente como en la playa, ¿o no? Los libros ordenados. Yo me vine a la playa, pues, me fugué, tomé la ruta rojo 1. ¿Vieron ustedes la casa del Octubre Rojo? Sí. La casa del submarino soviético. Tomé la ruta rojo 1, pues, viste, por debajo, nadie lo pilla. Como corresponde, po. Al capitán Mark Ramos, está muerto, se movía, que este es un país infantil. ¿Hasta cuándo aguantamos este nivel de control por parte del poder? ¿Hasta cuándo? Si somos grandes, todos nos sabemos cuidar. ¿En serio pensáis eso? Es que tú sabes eso cómo pienso, es. Eso pienso. Es un buen punto. A ver, Mayor, ¿cómo está ahí? Te saludamos a todo esto. Mayor, te escuchamos, te escuchamos. Transmitiendo si lo de Mirko es impensado. Yo te escucho, Alberto. ¿No me escuchan? Yo te escucho, lo que pasa es que Darío está en una ruina tecnológica hoy día, pero... Darío está, pero... En mi peor momento. Ahora no te escucho, Alberto. Estamos, pero como los tres chiflados. No, weón. Escuchamos a Alberto, a ver. Pero está cerca del mundo del vino, Alberto, así que puede ir a tomarse algo y volver. Al lado del mundo del vino, sí. Eso. De hecho, se alcanza a percibir. Pero sí, llevo mucho rato porque dije, qué mejor, ¿ya?, que comprar, estaba de cumpleaños mi señora, entonces, ¿qué mejor? Y está lleno, pero lleno. Pero ¿En obvio, serio? Si el día de las devoluciones, pues el día de las devoluciones, los cambios, todo eso. La gente cambiando, claro. Obvio, la falta de cultura del consumo. Yo jamás hubiera cometido ese error porque yo soy un fanático del mall. Oye, pero se pasó, está lleno. Ahora, lo notable es que me llega a atender, me vengo a tomar un café para buscar un lugar y un muchacho llega y me dice, ¿en serio? Le digo, sí. Y esto en algún momento tenía que pasar, encontrarme con alguno de ustedes aquí. No es fácil, le dije yo, pero sí ocurrió. Y es mi último día, me dijo. Así que se termina sus funciones y se va entonces con la cosa nuestra. Yo tomé la decisión, no se la he informado todavía, pero tomé la decisión, ando de casualidad con un libro en la maleta, se lo voy a regalar. ¿No había ido a buscar no importa, le doy otro. Es la emoción. Ya. Muy bien, el potlatch. Un potlatch. Oye, Darío, ¿te escuchamos o no te escuchamos? Sí, espérate. Le voy a informar en este minuto acá. Hemos vuelto, colegas y amigos. Si supieran las cosas que se dijeron justo antes. Sí, lo importante es que estamos vivos. Lo importante es que Macari superó el cordón sanitario con... Ya, pero espérate, yo no está en pauta y estas son las típicas weas que nos metemos a veces en un forro, ¿ya? Porque... Obvio, pero para eso estamos, ¿cierto? Ya, pero, ok, efectivamente tú estás ahí diciendo, hiciste una entrada ahí a lo tuyo, a la altura de la rodilla, para decir... Pierna arriba, para decir que efectivamente estas lógicas de control y de infantilizar en el sentido, digamos, peyorativo a estos adultos que no son capaces de controlar, tú decís que no tiene sentido, que efectivamente estas medidas restrictivas, toque de queda, cordones sanitarios, etcétera, etcétera, que
¿Cuál es la opinión de fondo? Porque a mí pareciera, y quizás represento aparte de la calle, que finalmente uno dice, bueno, puta, si no nos hacen toque queda, reconozcamos, estaríamos quizás hasta las cuantas de la tanta y contagiándonos permanentemente. ¿O tú decís que no? Es un círculo vicioso de cosas porque digamos que hay una pandemia que requiere un régimen especial, que nos cuidemos, ¿no? Y eso básicamente se trata de mantener la distancia social. Yo me lo aprendí de memoria, parezco periodista de radio, weón. Notero. Usar mascarilla y lavarse las manos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, en algunos meses deberíamos haber incorporado eso porque somos adultos todos. Y entonces, si hay alguien que no se comporta como adulto, no hay que tratarlo como niño y reprimirlo, porque eso confirma el comportamiento infantilizante. Es decir, creo más en la sanción social que en este control del gran hermano que tenemos de facto, ¿no? Porque no se puede a un sujeto, ¿no? Restringirle al nivel, ya, 3 meses está bien, ya tuvimos el invierno al principio, no sabíamos aceptable, pero llevamos un estado de emergencia permanente, recorriendo una columna Renato Garín en el Mostrador de hace años, no me acuerdo si 2013, 2014 más, vamos al estado de emergencia permanente. Entonces le entregamos atribución a la autoridad sobre sujetos libres, individuos libres, y adultos que son excepcionalísimas, que es más importante que ir a votar en la libertad de desplazamiento, pero mucho más. Entonces, toda la conversación pública está permeada sobre la idea que democracia igual ir a votar, ¿no? Y campea en buena parte de la opinión pública, si no, no podría existir, ¿no? Este autoritarismo tan chileno de facto, ¿no? Estamos llenos de normas y sanciones y restricciones, y justamente son estas circunstancias, y bueno, y todo el cuerpo médico, partiendo por el colegio médico, están en la misma línea, ¿no? Nadie se sale en Chile de la izquierda hasta la derecha del discurso autoritario, del discurso paternalista, del discurso del control. Y a mí eso me revienta las pelotas profundamente, porque eso es lo que nos hace subdesarrollados, justamente, sí. En la pandemia no toda la gente reacciona como debe reaccionar. Bueno, es el momento para que la gente que no lo hace madure, pero tiene que haber una campaña para eso. Ahora, claro, hay un gobierno deslegitimado en el suelo, que tampoco es una voz autorizada para justamente conducir un proceso sano de maduración de la sociedad. Entonces estamos en un círculo vicioso, pero todos somos responsables como sociedad de esto. El gobierno se aprovecha, pero a la gente tampoco le importa mucho que la restrinja, están acostumbrados a que el jefe los mande, la señora los mande, a que todo el mundo los mande. Oye, un comentario solo para darle el pase a Alberto, para hacer una reflexión, que estaba pensando mientras hablaba ahí, que en realidad, curiosamente, fue en los primeros meses de la pandemia, en que hubo, estoy hablando de abril, mayo, así como instalada, en que hubo mucho, y lo comentamos harto en los podcasts, porque había todas las semanas artículos de pensadores, filósofos a nivel mundial, sobre justamente como las implicancias políticas de la pandemia. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de Byung-Chul Han, todo el planteamiento, que incluso efectivamente esto quizás iba a permitir que las sociedades de carácter más autoritaria, donde el Estado era mucho más fuerte, incluso podían salir beneficiadas, incluso lo planteaban esta lógica, digamos, de la guerra comercial Estados Unidos-China, en términos de incorporar un modelo. Hubo mucha reflexión en un sentido y en otro, Agamben, en fin, mucha gente que escribió, hubo incluso compilado, y ahora que lo pienso, a nivel por lo menos, digamos, como de esta reflexión más masiva, yo creo que hubo un minuto después de 3, 4, 5, 6 meses de pandemia en que se naturalizó tanto que el debate, insisto, se debe estar produciendo igual, pero así como que nos aparezca de manera como todos los domingos en los suplementos dominicales, como que desapareció. De hecho, ya se dejó de discutir. El poder va ganando. Pero es interesante, Ya estamos en 1984. Fueron fusilados, en la práctica fueron fusilados. O sea, Agamben lo hicieron polvo. Pero polvo. Tuvo que salir a defenderse. Minimizó la pandemia. Claro. Entonces, en el fondo, hay un fenómeno. A ver, yo creo que hay varias cosas de las que dice Mirko que son ciertas. O sea, yo creo que lo indicado no es tanto la pandemia en sí misma como el hecho de la forma en que ha reaccionado el mundo a la pandemia.
y esa reacción generalizada no, es un fenómeno en sí mismo, no es una casualidad, o sea, ese es en términos sociológicos, ese es el gran fenómeno. El gran fenómeno es que, lo decíamos los días, o sea, efectivamente, además los países autoritarios tienen ventajas comparadas para situaciones como esta. A propósito de la pregunta que yo hacía el otro día por la situación de China, me puse a investigar y hay más o menos consenso de importantes médicos y expertos en el mundo de que las medidas ultra restrictivas de los primeros días permitieron que efectivamente quebraran por completo toda posibilidad de aumento de los contagios. Entonces fueron muy, muy rápidos y muy violentos en algo que además con una población que tiene una conducta de respeto a la autoridad, entonces lograron frenar el asunto. Entonces, claro, la pregunta es si es lógico, si en el fondo, y esto es una pregunta súper interesante, o sea, la pregunta es si en el fondo la probabilidad de salvar vidas, ¿ya? Es suficiente mérito para detener las libertades de las personas. Y es una pregunta pertinente porque en una pandemia estamos todos sensibilizados por la pandemia, pero está lleno, la pandemia va, por ejemplo, va a tener una cantidad de muertos en el mundo que va a ser un poco más alta de lo normal en enfermedades respiratorias, ¿ya? Y en Chile lo mismo. O sea, en Chile, si uno mira los niveles de mortalidad general, la mayor parte de los meses de este año van a ser muy parecidos con un par, 2 o 3 meses que son los meses álgidos escapados. Pero con medidas de control. Hagamos la salvedad que efectivamente, eventualmente, sin este control, podría ser... Sí. Decía 3 veces más, 4 veces más, 4 veces más. Que aún así no llega a ser un aumento de toda la cantidad, o sea, de toda la cantidad, no se va a duplicar la cantidad de muertos del mundo, no va a pasar una cosa como esa. O sea, eso hay que tenerlo sobre la mesa. Estamos hablando de que ese es el escenario general. Eso lo podríamos revisar, lo hemos visto en algunos de los seminarios que hicimos hace tiempo, mostramos los datos, cómo efectivamente se veía ya desde el principio que los datos estadísticamente no se iban a mover tanto más de lo normal, ¿ya? Ahora, efectivamente con medidas de control y todo. La pregunta es una pregunta relevante, porque en el fondo, ¿por qué una persona va a estar obligada a cuidarse? Bueno, hay una razón. La razón es que finalmente esa persona puede, en su conducta, generar un riesgo para terceros, ¿ya? Sí y no, porque los terceros podrían entonces guardarse. La pregunta, a mi juicio, en términos de políticas públicas, es otra. Hay una pregunta filosófica que creo que es importante, muy larga de desarrollar, pero hay una pregunta de políticas públicas relevante, y es por qué no fuimos capaces de tener un mínimo de innovación. Digo, no solo en Chile, en todas partes, pero Chile tiene una ventaja, que en los casos te llegan con la experiencia comparada conocida en Europa. O sea, tú vas 2 meses tarde, y eso es una gran noticia. Es fantástico para efectos de planificación. La pregunta es por qué tú, sabiendo que te podía afectar estoy hablando en el propio idioma del gobierno, sabiendo que te iba a afectar la economía durísimo, Estados Unidos le pegó muy duro en los primeros momentos, cayó en un momento 15 puntos el empleo en un mes, una cosa sorprendente, ¿ya? Bueno, en esas condiciones, la pregunta es por qué no se invirtió mucha plata en, por ejemplo, tener mecanismos que permitan que la gente se pueda mantener en su casa con todas las condiciones de salvaguarda, con tecnologías de conexión, con aparatos de conexión, con aparatos radio, ¿ya? Con médicos de zona, en fin, ¿por qué no podemos montar un sistema distinto cuando se supone que gran parte de la expectativa de las personas es que tenemos una capacidad tecnológica humana hoy día de desarrollo para poder hacer eso? ¿Por qué no pudimos hacerlo y por qué no fuimos capaces de innovar? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, a mi juicio. Pero yo creo que la pregunta que plantea Mirko es súper legítima. O sea, a mí no me parece relevante andar condenando a las personas que salieron, que no salieron, que hicieron esto, que no hicieron lo otro. Me parece que esa conducta es una cacería de brujos que la entiendo. La entiendo por el momento en que vivimos en el mundo, y la entiendo porque estamos plagados de gobiernos que durante mucho tiempo, cada vez que había que hacer salud pública o educación pública, no la hacían. Yo estoy completamente claro que eso es relevante, y obviamente las medidas de salud pública deberían ser fundamentales, pero las medidas de salud pública son mucho más grandes, mucho más importantes, mucho más imponentes que obligar a las personas a quedarse en su casa, ¿ya? Que tengan que... O sea,
De hecho, desde el punto de vista de los fundamentos, y esto, ojo, esto es bien interesante, los fundamentos académicos, entre comillas, de las medidas de toque de queda, que yo no comparto, existen. O sea, lo que está viendo Piñera es que los informes de las universidades gringas dicen que los niveles de contagio son más frecuentes en actividades dentro de los hogares, en fiestas, la probabilidad es más alta. Y por tanto, entonces, con la restricción nocturna, evitan ese tipo de eventos. ¿Ya? O sea, tiene un fundamento. Sí, Entonces, sí. me parece que es interesante meterse en esa disquisición, pero sin olvidar el fondo del asunto. El fondo del asunto es, de verdad, si esto dura 2 o 3 años, vamos a dejar a personas sometidas a todo el daño que significa también eso. Somos animales sociales. ¿Ya? No, y la economía Somos también, po. mamíferos. Somos Sí, po. mamíferos. Y el ¿Ah? La miedo, tradición biológica, nuestra condición es de mamíferos, no de Sí, reptiles. Entonces, la ley del miedo somos también es una gregarios. cosa muy... Sí. sí. A mí me pasa, el miedo se queda pegado. yo suelo compartir dos reflexiones cortas, que además las hago porque me parece que están como en las antípodas y que es complejo porque en el fondo uno transita en general por una, pero también debe transitar por la otra. Tiene que ver con lo siguiente. Yo creo que uno de los problemas del manejo de la pandemia en Chile, el problema con el gobierno, etcétera, es lo que uno ve permanentemente y por eso yo creo que hay una molestia exacerbada, incluso de los que creen que la pandemia es lo más terrible, que hay que cuidarse y que andar con mascarilla en todas partes, hasta los que tienen una mirada en realidad más bien más compleja respecto a las medidas del miedo social, de los confinamientos, de la limitación de libertades, de la jornada de excepción, porque además la pandemia en Chile está en el contexto también del estallido, evidentemente, y por lo tanto es indisoluble la realidad política de un gobierno desmoronado antes del inicio de la pandemia, transitando con la pandemia a cuestas. Pero lo que digo es que ahí hay una discusión y yo creo que hay una molestia generalizada por lo que uno ve como inconsistencias. Si el tema es, hoy día en la mañana miraba una fiesta en una playa en Antofagasta, 43 personas detenidas, porque había 43 personas en la playa. Bueno, 43 personas ahí en la mitad de un carro de metro todos los días. Y eso la gente lo ve. Entonces, o sea, ya cuando veís nomás la gente que hay en un metro, en el metro de Santiago, en horario punta, ya esa es tu base. O sea, no veís por nada más que eso. Entonces, yo creo que hay un tema de inconsistencia. Entonces, uno en general tiende a tener ahí una pelea pequeña. Y naturalmente, el mundo de la Perdona, cosa nuestra probablemente mira críticamente las medidas erráticas que las ha habido de parte del gobierno de Piñera. Pero si uno deja eso un poquito de lado, sin querer amarillar, queridos compañeros y compañeras, no, pero qué raro. pasa que también estamos que las preguntas que ustedes dos hacen son preguntas que yo creo que son grandes. Mira, cuando uno a veces, sin ser un experto ni mucho menos, pero cuando uno mira, por ejemplo, todo el análisis del pensamiento posmoderno, que uno de sus puntos que uno puede marcar con fuerza es el tema de la Segunda Guerra Mundial, es como gran símbolo, Hiroshima y Nagasaki, es decir, la conciencia de la humanidad de su propia autodestrucción, y que eso hace colapsar un discurso de la modernidad y justamente abre un espectro. Bueno, estoy haciendo la analogía para pensar cómo ahora vamos a pensar el futuro de la humanidad en contexto de pandemia, porque pareciera ser que esta pandemia, a diferencia de otras anteriores, por el estado de avance de la civilización, etcétera, y por la precariedad, ¿cachai?, del contagio, creo que efectivamente viene para quedarse y probablemente en las próximas décadas vivamos fenómenos similares o análogos con otro tipo de dramas globales de muy alta expansión y de muy rápido crecimiento. Y yo creo que eso nos abre una pregunta filosófica y política que no está en la contingencia, pero que igual es súper relevante. Pero bueno, es difícil Mira, a veces salirse de lo chico. déjame, lo tuiteé el otro día, que el final del libro 1984 de George Orwell, comillas, lo importante es mantener a la población en estado de continuo miedo, por lo que las noticias se contradicen de un día para otro. Así se mantiene un estado de emergencia nacional interminable, justificando cualquier abuso de las autoridades. Mm. Eso escribió George Orwell por allá en los años 30, 40, no me acuerdo bien, ¿no? En su novela 1984, ¿no? Haciendo una clara Sí, anticipo de esta distopía. sí. Bueno, de hecho, para bajar a la tierra, del No, cielo a y la tierra, lo más notable es que ese miedo que está extendido, a mí en lo personal, como periodista, porque que la gente opine lo que quiera, o sea, hay de todo en la viña del Señor y en eso consiste esta cuestión además. Pero
los periodistas y los medios son súper homogéneos. O sea, los que tienen micrófono, compadre, es como una tabla rasa de cuídense, por favor, necesitamos estas medidas restrictivas, respete a la autoridad. Bueno, loco, es un periodismo tan irreflexivo, tan incapaz, porque es pagado, porque es a sueldo, porque bueno, es funcionario, de ser crítico efectivamente. O sea, no se sale la típica crítica al gobierno como gobierno, pero nos ve más allá, ¿cachai? Nos ve más allá del sistema de poder, como los medios son parte del propio sistema de poder. Y entonces se le inocula esa cosa, tenemos que ser responsables. Y los datos oficiales, y tu reflexión, y tu capacidad de reflexionar críticamente. Fuera. Porque aquí más poderoso que el gobierno y que los carabineros son los medios. Estamos en la era, en el tiempo del poder de las comunicaciones. Entonces, ahí el discurso del miedo y el discurso de la sanidad, que es realmente fascista, sí, o sea, los nazis apuntaban a mejorar las condiciones de higiene de la raza, pues, y fueron respaldados por parte importante de la población en su minuto, no eran un grupo marginal ni loco. Entonces, es un poco lo mismo, es un poco lo mismo, no hay espacio para el disidente, para la voz diferente, para el preguntarse, para el cuestionarse, nada. Bueno, porque la reflexión encierra un gran riesgo, que es equivocarse, pues. Entonces, para no equivocarse, mejor sencillamente a nivel Borrego, de los van medios. todos en la fila, el periodismo Obvio. chileno es así, pero el periodismo chileno es así, po. Se suben toda la misma micro. Esto es el famoso frentes de cobertura, ¿no? Los periodistas tienen frente, los que cubren economía, los que cubren deporte, los que cubren política, andan todos juntos. Entonces, si uno tiene un golpe, se lo cuenta a los otros, po. Porque después, para que nadie es golpeado, porque así nadie es reprendido y nadie, en el fondo, después arriesga su trabajo, nadie se quiere salir de la manada. Heavy. Sí, a mí me parece que lo que plantea Mirko, a mí me convoca, y lo que tú dijiste, Darío, respecto a la escuela de Frankfurt, tiene mucho que ver con esta época. Bueno, Byung-Chul Han dice una era pornográfica, donde lo único que existe es aquello que está positivamente visible de modo brutal, completamente intenso. O sea, si no, no existe. Entonces, en medio de ese tipo de era, la tendencia entonces a que nos quedemos con este tipo de mensajes que son un bloque gigante que se impone por delante, frente al cual no hay nada que hacer. Y finalmente, yo por ejemplo, hoy día ya están los rumores de que finalmente habría desistido, no sé, pues Beatriz Sánchez de ser candidata por el Frente Amplio. No es que desistió ella, sino que no le quedó otra que desistir, pero más allá de eso, ahí está el costo también que se paga cuando tú simplemente andas siguiendo el bloque. O sea, el bloque dice hay que ir para allá y tú sigues eso. Yo creo que es importante que cada grupo cumpla su rol y se entienda que cumple su rol haciendo aquello. O sea, el colegio médico estuvo perfecto haciendo lo que hizo, porque al colegio médico tampoco le ofrecieron, tampoco el gobierno le dijo, mire, lo que pasa es que tenemos todo este plan de innovación, queremos hacerlo de tal manera, ¿ya? Y tenemos una teoría detrás, y tenemos unos salubristas expertos que nos dicen que esto existe, ¿ya? No, en ningún momento hicieron eso, ¿ya? Sencillamente dijeron, a nosotros nos parece esto, ¿ya? Es que a nosotros nos parece esto otro. Bueno, veamos quién tiene más, quién gana el gallito. Ganó el colegio médico y se acabó el asunto. Entonces, en el fondo, efectivamente yo creo que el punto de fondo es lo que no podemos perder como sociedad, es que en el ejercicio de cuando intelectualizamos este análisis, no puede ser que tengamos restricciones. No puede ser que tengamos restricciones, que haya cosas que no se puedan decir, que haya cosas que no se puedan discutir como parte del análisis intelectual del asunto, ¿ya? Sin necesidad de por ello tolerar, permitir o considerar pertinente las teorías conspirativas ni nada por el estilo, sino que No, sencillamente, pero oye, se vamos a considera, lo discutir. distinto se considera irresponsable. Por Sí, lo claro. menos, me consta que en los medios, la cuestión es homogénea, porque cualquiera que se sale de esa fila, está siendo irresponsable. Como que hay un claro ordenamiento en torno a un conjunto de valores, que está muy bien, es una opción, pero puede haber otro ordenamiento y otros valores. Bueno, y por Oye, eso, Ahí se juega la democracia, no se juega en la elección del presidente.
Pero por lo mismo a mí me pasa en esos temas, lo hemos conversado varias veces acá, que yo siempre sospecho, ya bajando un poco como al terreno más político cotidiano, por ejemplo, el tema de la emergencia de candidaturas en la oposición, que hay como una fiebre, así como que van emergiendo como callampa, etcétera, y que a eso se le da cobertura, y la academia que dice hoy día babosada, y se le da cobertura. A mí justamente eso, lo estábamos hablando recién en formato pandemia, lo planteaba Mirko, interesante, pero digo que en general hay una realidad que se resiste a desaparecer. Y entonces, claro, efectivamente, los medios tradicionales ya no tienen el poder de definir la agenda ni lo que piensa la gente. Pero lo que siempre hemos hablado, y es una apuesta al vacío, porque es difícil cuantificarlo, pero yo sigo dudando permanentemente, sí, de la capacidad de a la larga, no de manera tan lineal ni tan absoluta, de los medios, sí de definir lo que existe y lo que no existe. Y en ese sentido, eso me parece Sí, po, crítico también, ¿cachai? Más claro, allá de son los el esfuerzos espacio que de espacios alternativos como este y otros, digamos, ¿cachai? nos instala un marco de la conversación que es súper estrecho y es súper homogéneo, que está súper digitado al final del día. Mm. O sea, hay un grado de disenso dentro de ese esquema que te genera una ilusión de participación, de pluralismo y de diferencia. Mm. Pero eso es una ilusión, porque lo que debería estar en cuestión es este set de restricciones, a ver, inauditas en el tiempo, al desplazamiento y a la libertad de las personas, Mm. que son cuestiones sagradas en la democracia. No hay libertades personales, no hay democracia. Aunque podamos ir a votar por fulanito, sutanito, venganito, da lo mismo. Bueno, y por eso que en los países serios, los países que tienen democracia consistente, mucha gente salió a protestar contra las restricciones en Alemania, en Europa, en Estados Unidos. O sea, Ahora, eso no yo es no. casual. Sí. Son países con democracia en forma, donde se toman en serio que un ciudadano pueda disentir del pensamiento oficial, de la voz de la oficial. En eso consiste la democracia, pues. Ahora, déjame decir que efectivamente en los casos que tú das, y la mayoría de ellos, lo que aparece no es la reivindicación del espíritu crítico, sino que es sencillamente una pelea muy ramplona de sectores en general, ¿cachai? Medios de la población, de ideas más bien de extrema derecha, de decir no Estado Hay de porque todo, no, digamos. ojo, Aparecieron hay de los todo. Milei. No te quedes con la caricatura, no te quedes con la caricatura sudaca, estoy hablando de Europa. No, weón, Vox. Estoy hablando de los seguidores de Trump en Estados Unidos, estoy de los neonazis en Alemania, que no son los únicos, estoy de acuerdo, pero digo que las expresiones más públicas en general vienen de esos sectores. Dicho Bueno, es que lo que esto, estoy de pasa acuerdo con la es crítica. que eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que lo que pasó en gran medida, por eso se callaron las voces críticas, es porque al no haber espacio para ese espesor, De lo acuerdo. único que quedó fueron las versiones críticas que venían sencillamente a decir tonterías como no existe el virus, Claro. ¿ya? O sea, cosas por el estilo. Entonces entramos ya en una dinámica que es completamente ridícula, que es cuando ya empiezas a negar. Te silenciaste, Mayor. Mayol, estás completamente silenciado. Mayor está Se te silenciado. desconectó Hagámosle señales a Mayor, hagámosle señales a se Mayor. te Mayor. desconectó, parece el micrófono. Está ahí silenciado. No te creo. Ahora Mayor salió con micrófono, salió preparado. ¿No? No, Y lo agarra como artista. Está ahí como Freddie No, Mercury, claro. con el aquí, el acercándolo y micrófono. todo. No, bueno, de nuevo no te escuchamos. Oye, No, güey, ¿por qué compraron esos micrófonos charcha y no los que yo les dije, niño? no, estos son mejores que los tuyos. Oye, no se te escucha, Alberto. Así que tómate tu tiempo y conecta. Yo no Yo lo mientras escucho Que siga. tampoco. bueno, A ver, el poder lo cayó una vez a más. ver ahí. Parque Arauco me ha callado. Ahí sí, te escuchamos. Igual Freddie Mercury, Oye, El grupo Said. Julio Julio Parque Arauco, Iglesias. grupo Said. sí. Ya no hay mucho que se te va a desconectar de nuevo. Ya, se te olvidó en lo que estaba ahí, obviamente, ¿no? Oye, ayer me acordé, a propósito de Julio Iglesias, nada que ver, pero me acordé, ayer me puse a escuchar Julio César. el Ave María de Rafael de España. Qué maravilla. Es bueno, El Rafael. fascismo consentido. Es muy bueno, Rafael. Es muy bueno, Rafael. Oye, a ver, primera cosa, porque ya se nos va, si no se nos va a olvidar. La próxima semana ya tenemos el seminario del Padrino. Lo quiero solo esbozar porque después quiero entrar un poquito lo que alcancemos en coyuntura, pero Ya. el Padrino, la próxima semana,
y hoy día ya lo hicimos público porque había rumores, algunos nos escribían si era cierto o no era cierto, ya podemos confirmarlo con todas sus letras que hemos incorporado, como corresponde, al quinto Beatle, en este caso al cuarto mosquetero, a Don Vito, o Don Fernando, Don Paulsen, a Fernando Paulsen, que se integra como parte de este staff, digamos, para que seamos 4 en escena y más nos critiquen de, de, de la falta de construcción de este equipo, pero bueno, si es el seminario de las 50 leyes del poder en El Padrino, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Por favor. ¿Ah? Por favor, pongámonos serios. ¿Cuántas mujeres había en la reunión de Solozzo con Vito Corleone? Claro, sería insultante. Oye, así que bueno, Claro. en fin, va a estar Fernando Paulsen. No sería canónico. Claro, sí. Ya hemos dicho O siempre sea, la que Cosa Nostra tiene festival. por supuesto. Este es un seminario de derecha, lo hemos dicho por todo lo alto. Así que como un seminario de derecha, estamos hombres. ¿Ah? Oye, ya la próxima semana, miércoles 6 partimos, ¿ah? Sí, pues No queda miércoles nada. 6, porque es versión larga. Estamos en la recta final. Así Estamos es. en la recta final. Así es. Y es con Fernando Paulsen, que va a estar un par de días ahí en el inicio y todo, pero más va a tener un rol muy interesante y divertido al final, porque vamos a hacer el habitual entrega de los Padrino Awards. Y ahora vamos a hacer la entrega ya de los Padrino Awards con todas sus categorías, el premio, el Vito Corleone del año, el Fredo, el Michael, el Sony, etcétera, y otros. Pero lo vamos a hacer además en todo el 2020. Hemos hecho algunas entregas parciales durante el año, pero ahora vamos Les puedo a decir ahora, les puedo decir al tiro quién es Fredo. No, de manera unánime, Fredo. Bueno, nosotros vamos a defender candidatos, el público va a opinar, va a votar, vamos a estar en Twitter, lo que hacemos habitualmente, pero esta vez no lo va a elegir el público, los ganadores, los va a elegir solo el Don Fernando Paulsen. Así que lo invitamos, Claro, él está súper contento de participar y nada, pues, eso tenemos les quería un decir. puro cliente. Y después, bueno, seguimos con los otros 2 fines de semana con los 2 seminarios. Así porque es. todavía está arriba la oferta de lleve 3 seminarios al precio de 2. Al precio de 2, con un libro regalo vamos incluido. a hacer el seminario de Piñera el Enterrador, que es como el aconsejo de Piñera más agosto, va a estar ahí la Patti Politzer, va a estar el Pirincho también, ¿o no? ¿Hablaste con el Pirincho, Darío? Sí. Va a estar Pirincho, está con algunos temores de su viaje a Chiloé, pero lo vamos a arreglar, Va a estar, ya. Va a vamos a poner wifi en la isla. Vamos a cerrarle Chiloé para que no pueda ir. Sí. Exacto. Acaban de abrir. Lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. ¿Quién más va a estar ahí? Una llamada. Una llamada y se cierra. Sí. Ya, y después, en el fin de semana siguiente, tenemos los medios y la rebelión de las masas, ¿ah? Los medios de comunicación, donde en realidad, por supuesto que hay ahí un nombre con un cartel gigante, pero a mí me parece que probablemente lo que va a tener más sabor en ese seminario es la desclasificación, pero así completa, en pelota, sin siquiera calzoncillo, que van a hacer Iván Weissman y Mirko Macari de El Mostrador, el medio por de pronto impugnador de la última década más relevante a nivel digital y que efectivamente fue el medio, ¿ah? Fue el medio. Cuando se hable en 100 años más de cuándo partieron los medios digitales en serio en Chile, se hablará obviamente del número 1 del Mostrador. Sí, así que... se hablará de Macari. Sí, se hablará de Macari. Se hablará de Macari. No del Mostrador. Es verdad, se hablará de Macari. Y eso lo van a clasificar. Y por si fuera, bueno, va a estar ahí también la Constanza Michelson con una mirada bien interesante, un poco desde el psicoanálisis, los medios, qué es lo que pasa ahí en la cabeza, ¿ah? Qué es lo que pasa en la mente. Pero estamos negociando con Ortega y Gasset para que hable de la rebelión de las masas. Eso estaría muy bonito. Eso estaría muy bonito. Ojalá vengan los dos. Ojalá vengan los dos. No, si no los dos, no. Uno no tiene sentido. El chiste clásico. El chiste clásico. Sí, son clásicos. Y para darle el broche de oro, vamos a tener en exclusiva, quién sabe qué le parará el futuro, a JC, Julio César Rodríguez. Julito César Rodríguez. Sí. No, yo creo que eso va a estar increíble, porque de verdad, hablando en serio, la exposición que va a hacer sobre el tema de la televisión, los medios, etcétera, y la conversación larga que vamos a hacer con Julio César ahí, yo creo que es muy interesante. Alguien que en este minuto es probablemente la figura más relevante de la televisión chilena, que está en el prime, que es hoy en día ¿cómo se llama? El matinal más visto. Y donde además, semana por medio, día por medio,
se sirve algún político, algún poderoso. O sea, además es muy interesante esa conversación en primera persona respecto a los alcances o no, la penetración de la televisión. Lo que confirma que los verdaderos poderosos no son los políticos, son los dueños de los medios. Mucho Sí, más claro. poderosos. Yo solo les quiero decir que yo sé que no le importa a nadie, ¿eh?, lo que voy a decir, pero tengo que decirlo porque son demasiadas horas de trabajo ya con esto. He estado trabajando en una historia del siglo XX, pero leída a partir de la historia de estos, no son 100, pero son como 80 años de soledad, digamos, de la vida de los padrinos, ¿ya? Entonces, es una lectura a partir de la historia del siglo XX, pero desde la película, jugando entonces con cada época para entender, con foco obviamente en los grandes procesos y en Estados Unidos y en Italia como elemento central, obviamente. Buenísimo. Pero además con el Vaticano, entonces además, esa es otra cosa interesante que es como la previa de lo que en algún momento será el famoso seminario sobre el Vaticano que haremos alguna vez, desde el Vaticano, por supuesto. Como corresponde, obvio. Como corresponde. Así En que, latín. no, En latín. solo quiero decir que he estado vuelto loco con eso. Así que Está bien. solo decirles eso. Está bien. Y quiero decirles además Pensaba porque que estaba vuelto loco con los niños, pero no. no, esta semana no estaba vuelto con los niños, estaba vuelto loco básicamente con los envíos de los libros y las compras de la Cosa Nostra, porque este es un boliche donde nosotros envolvemos las cosas, ¿ya? A los que le llegó una letra horrible, esa letra es mía, en el papel, uno por uno. Todos los errores que hay muchos, ¿ya?, de gente que no le llegó todas las cosas, es culpa mía. Así que Pero somos lo vamos a cosolidarios. compensar. Somos cosolidarios con Mirko. Pero quiero decir una cosa. Es importante para la gente que quiera que cuando partan los seminarios, sobre todo el del padrino, tengan el libro, que si van a hacer la compra lo hagan lo antes posible, porque así nosotros alcanzamos a llevarle el libro a donde sea que vaya a tener que llegar a tiempo, ¿ya? Eso es bien importante. Así que pónganse las pilas en ese sentido, porque de verdad los tiempos van a ir apremiando. Los que compren los últimos días va a ser muy difícil que obviamente les llegue el libro. ¿Vieron hoy la fotografía en la portada de La Segunda de Mami Bachelet con Paula Narváez? Esa es la portada. Sí. Las dos juntas. ¿Qué es eso? El anuncio la semana pasada es el comienzo de la operación que sigue con la portada de La Segunda y que probablemente es un negocio que armó el bacheletismo más que Bachelet, que son las chiquillas que tomaban té con la presidenta y que están siempre muy entusiastas de estar en el poder. Entonces cacharon la orfandad del PS y si tienen su nombre ahí, que es Bachelet duro, que Paula Narváez, ¿eh? Está bien, pero la orfandad permite que florezcan mis flores, pues. ¿Ah? Sí. Bueno, decía Axel Cali, me parece que la cita, cualquiera la puede pensar, pero se la escuché a él ayer, cuando decía, bueno, cuando en un conglomerado hay tantos candidatos, porque en realidad no tienen ninguno, ¿eh? Pero a mí lo que me interesa es la capacidad, volvemos al tema de crear una realidad. Y ante este mundo que todavía está absolutamente ni líquido, yo diría gaseoso, o sea, pensemos que en 14 días más se cierra el proceso para la inscripción de los candidatos constituyentes, que es una cueca en pelota, que salen día por medio, voces histéricas diciendo en esta dispersión la derecha, pero que por otra parte también todo el mundo llama a la unidad, pero a propósito de nada, y las candidaturas. O sea, de verdad que hay una configuración que si uno la mirara, yo agarrara los medios de hoy, de mañana, de ayer, pareciera que no hubo pandemia, no hubo estallido, no hubo nada. Es decir, los actores políticos tradicionales, haciendo las jugadas habituales. La película zombie continúa. ¿Cómo? La película zombie continúa. La película zombie continúa. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con eso? Porque eso tampoco es inocuo. La pregunta es, sencillamente, este proceso en marcha se lo lleva por delante y son solamente los exceptores, o habrá acá una capacidad de generar un proceso de restauración y tengamos en los próximos 10 años una política, pero de lo más clásica y normativizada y normal, y aquí no pasó nada, ni estallido, ni nada? ¿Podrá pasar eso? ¡Qué mierda! No, eso no puede pasar. No, lo que nunca hay que perderse es que todo puede ser peor, que es diferente. Había público, estamos en vivo. O sea, a ver, es como la crisis del 29. O sea, obviamente las cosas van a cambiar, ¿ya? Lo que pasa es que nadie garantiza que no sea peor.
Entonces, son cosas diferentes, pero en el fondo es evidente que aquí hubo un punto de inflexión y que hay una transformación gigante. De hecho, este mismo frenesí, ¿ya? Es porque en el momento del vacío mucha gente dice, ni siquiera dice yo soy la respuesta, dice ¿y qué pasa si yo soy la respuesta y no me he dado cuenta? A ver, me tiro a la piscina a ver si la historia me dice que bueno, porque puede ocurrir. Claro. Hay una ruleta, hay una ruleta. Recomiendo, claro. la recomendé acá, La hora más oscura, ¿no? Churchill. La película de Churchill, pero que describe el conflicto político que ocurre entre el minuto en que Churchill, que es el gran disidente del Partido Conservador, recordemos que el Partido Conservador, liderado por Neville Chamberlain, ¿no? Había construido toda su política exterior para contener a Hitler a partir de un tratado de paz. Entonces volvió de las reuniones con Hitler Chamberlain con un papelito y se bajó del avión mostrando que él tenía la paz con Hitler. Bueno, a los días o meses Hitler había levantado las barreras del Anschluss, había pasado a Polonia, entonces el tipo queda en una situación precaria. Y entonces los liberales solo le otorgan justamente, a los laboristas, perdón, no, le otorgan, a la única figura que le otorgan algún grado de posibilidad de gobierno en el mundo conservador es a Churchill. Y la película se trata de cómo Chamberlain y el primer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores, que después va a ser primer ministro, se me va en este minuto, que son los dos aliados, ¿no? Operan para cagar a Churchill. Y son unos pocos días, que son esas horas más oscuras, en que, por una parte, el ejército inglés y el francés están siendo arrastrados hacia la playa de Dunkerque. Europa Occidental ha caído por completo. Viene la noche y, sin embargo, la película se trata de la pelea para cagar a Churchill. No es que todo el mundo haya dicho, ya, Churchill ahora, y todos nos cuadramos y estamos en una gran crisis. ¿No? Entonces, eso es la política, ¿no? Eso es la política. La política vive en una pequeña miseria permanente. Deberíamos tener un seminario de 3 días que tenga solo 6 nombres, elegir 6 nombres de personas en la historia del siglo XX, que es un siglo serio, ¿ya? Entonces, y agarrar ahí a Churchill, a la Margaret Thatcher, a Juan Pablo II, a Stalin, A ¿ya? Fidel. A Fidel, agarrar gente seria, ¿ya? Bueno, y al general Pinochet, pues, Le falta un poco, pero tiene algo. Sí, pero tiene algo. Sí, De hecho, le su faltan, gracia. le faltan pocos. Sí. Claro, grande no es, pero de Bueno, poder entendido. pero gobernó 17 años. No, gobernó 40 años. Sí, No se pierdan. Buen punto. Si hubieran sido 17 años. Esa es la gracia. Está la cuña del podcast. Oye, solo en esta cosa, ya para ir un poco en el tema este de la política que se resiste a morir. Mira, hay ejemplos varios. Lo quiero entregar en una dimensión, que es una, y es simbólica, da lo mismo. Pero me pasó ayer que estaban entrevistando en la red a José Antonio Cast, ¿ya? Yo no sabía que su hijo, homónimo, va de candidato a alcalde en San Bernardo, ¿ya? Entonces, de hecho, la Ale Matus ahí lo impugnaba, ¿cachai? Entonces, en el fondo, pero me acordé, pensé al tiro en la Pamela Giles, ¿cachai? Con su hija y hijastra, digamos, como candidata a constituyente en su distrito, como su marido, compañero, como candidato a gobernador. Entonces, José Antonio Cast, pero, weón, esa es la política del siglo XX en Chile, del siglo XIX, del siglo XX. Es decir, el mayorazgo, con alguna versión, con alguna transformación, pero el mayorazgo llevado no solamente al terreno económico de tu patrimonio de plata, sino de tu patrimonio político. Eso ha sido, y eso no es la única versión de la política que está muriendo, pero es una de ellas. Y veis dos figuras, por la ultraderecha y por la izquierda, nuevas, impugnadoras, incluso ni siquiera del establishment puro, que de alguna manera tratan incluso de romper con la lógica en sus propios sectores políticos, y hoy en día están ambos en candidaturas de sus hijos, hijas, parejas, etc. Entonces, concha su madre, yo digo, o sea, de verdad, puta, para en el mundo que me quiero bajar, porque entonces no hay nada, ¿cachai? Vuelvo a mi angustia permanente de que cuesta de pronto avisar en el mundo de la política por dónde podemos conducir esta energía en un proceso interesante políticamente. Bueno, yo creo que por ninguna parte. Siempre lo he dicho, la política institucional es lo que está muerto y mientras más atención le prestamos, mientras más energía le ponemos, más tiempo se demora en morir.
déjame comentar algo que es bien interesante a propósito de otra cosa que es la irrupción de Sichel. ¿Ah? Que habla muy bien de esto. Estuve en unas conversas ahí con los derechólogos de cabecera, gente que sabe, y Sichel es una operación de Chadwick. Chadwick está detrás de Sichel. Por supuesto, Wow. esto nunca se va a saber, ¿no? Pero por la condición en la que está Chadwick, pero ¿quién está construyendo el tejido en la derecha para Sichel? Es Chadwick, porque Chadwick se quedó huérfano. Obviamente que Lavín lo hace un tiempo, que están en agendas completamente distintas, en otra cosa. Entonces, lo que un político del tonelaje de Chadwick, que está zombie, se resiste a reconocer su condición de muerto y entonces se inventa, y se inventa bien además, encuentra un buen momento para no dejar de tener existencia. O sea, anda teniendo reuniones y operando y articulando, porque la derecha es un lugar muy fáctico y por lo tanto las reuniones que ocurren tras bambalinas, que nunca aparecen en la prensa, que justamente son las reuniones con los directores de los medios, las reuniones con los dueños de los medios, son para vender a este personaje, ¿cachai? La Por lo pulsión, ¿no? tanto, por lo mismo yo me tomaría muy en serio a Sichel, Sí, claro, porque tiene un padrino que, de a verdad. ver, la derecha está en ruina, pero no hay más. Chadwick es el único. Será un zombie, pero es lo único que hay. Mm, mm. Hay que decir Yo solo una creo cosa que, corta. Perdona, solo que ayer hay una entrevista en la tercera de Hugo Herrera a propósito de Desborde, porque en el fondo es muy honesta la entrevista, que es muy buena, es muy larga, es un resumen, parte de las cosas que Hugo ha hablado incluso en los seminarios en que ha estado con nosotros, pero está muy buena, yo creo que es interesante mirarla, donde efectivamente hay una mirada ideológica profunda, interesante, y él trata de adosarle todo eso a Desborde, hace un ejercicio de gran desprendimiento, me parece, intelectual y político. Pero bueno. sí, yo creo que nosotros deberíamos hacer así como urgentemente, antes que termine el año, o sea, esta semana, deberíamos hacer un especial solo candidatos. Solo candidato. Pero así, Podríamos. Es bueno, corta, bueno, sí. sí, ¿Ya? porque, bueno, es que además, si esperamos un par de semanas, vamos a tener 48. Sí, Entonces va a mejor ser cada vez más hablemos ahora. difícil. Ya. Ya, me parece. O sea, a mí, hoy día me escribió una persona que dice, oye, estoy a punto de tirar, así en serio, yo pensé que era una broma, le digo, no, no, me dice, en serio, si estoy en serio, estoy ahí viendo cómo lo hago, es básicamente para ayudar a X persona, qué sé yo, pero estoy en eso. Entonces, no es broma, No es broma. yo O creo que sea, es mejor nos broma. apuramos. Es broma, pero bueno, es como el rey desnudo, pues, bueno, si están todos de candidato. ¿Y nosotros cuándo? ¿Cuándo la Cosa Nostra tiene un candidato presidencial? Yo lo tenemos en el seminario. Lo tenemos. Lo tenemos. Sí, Cerramos enero con él. Con él, con claro. ¿Usted él. quiere, usted quiere castigar a la clase política? Ahí tiene un botito que le va a doler a todos. Lo vamos a hacer en el seminario, lo vamos a hacer anunciar la candidatura y llorar. Las dos cosas juntas. Anótelo. Me Anótalo gusta, en el sí, me Excel. gusta. Anótalo en el Excel. Ya. No Perdona sigamos. perdona que soy obsesivo. Halifax, ese es el otro que compira con Chamberlain Halifax, contra Churchill, sí, el canciller. el canciller. Es buena película esa, para verla varias veces. Además que salió el mismo año que Dunkerque. Entonces veía ahí una, después veía ahí la otra. Era bueno. Era casi. La he visto las dos, bueno, Sí, 1000 veces. sí. Ya. Chicos, un placer. Oye, pero espérate, ¿en serio vamos a hacer estamos prometiendo públicamente Sí, al mundo la Cosa Nostra, que lo queremos tanto y que nos quiere cuando tanto? quieran, ¿Sí? Ya. hagamos una transmisión en vivo. No sé. Perdona, candidatos que se niegan a ser candidatos, por ejemplo, Isquia, que dice, no, no soy candidata, pero ¿es candidata o no? Pregunta, o No, yo solo diría que los candidatos vamos que se han tirado a o la sea, piscina. o sea, vamos a tener que hablar de Heraldo, ponte tú. Hablemos de Heraldo. Sí, pues. Ya, Uy, la ok, weá, Heraldo ya, corto, po, ya. pero una frase humillante y ya. ya, me gusta. No sé cómo va a salir eso. Ya, Claro. pensé que íbamos a hacer algo más estimulante antes de terminar el año, pero bueno, está bien, me gusta el desafío. Ya, chiquillos, nos Les vemos. avisamos al tiro en un rato a qué hora, cuándo y listo. Ya está. Perfecto. Estupendo.
Tenía weas anotadas, pero... Oye, sube la película, Darío, pero Darío ¿Cuál película? lleva una semana subiendo la película. ¿Cuál película? Ah, La película. la película, no la he subido. La subo al tiro. ¿No la ha subido? No, se me ha olvidado. ¿No la ha subido? Estás distraído, Darío. Te noto, Una semana. te noto con diciéndole, energía de Estamos en distracción. fiesta, estamos... Oye, yo hoy día llamé, bueno, a la editorial, están todos de vacaciones. Oye, es un desastre este país. Bueno, Mirko está en la playa también, pues. Ah, Trabajando aquí haciendo la cosa nuestra. bien, trabajando, weón. Mentira. Yo soy el único que está trabajando. Trabajando en los seminarios eso- de enero, pues. Señor. Por eso Florcita tuvo mucha razón cuando cambió la letra del por qué no se van del país a por qué no me voy del país. Totalmente. Es muy Ya, bueno gente. ese giro. Ya, nos vemos entonces en algunos días más. Antes que termine el año, según prometió Mayol, vamos a ver si Macari y Quiroga estamos a la altura. Y el 30 de diciembre, ahí estaremos, Ahí transmitiendo estaremos. el año nuevo, Eso. antes del Galeón Español. Ya, chao. Que estén bien. Chao. Ya. Y voy a hacer la